Listo, estamos con el profesor Milton Reyes del Instituto de Altos Estudios Nacionales para hacerle una breve entrevista con respecto al tema de la política exterior de Ecuador con China en lo relacionado a la venta anticipada de petróleo. Doctor, buenas tardes, estamos aquí en el IAEN. Cuéntenos un poco cuál ha sido su experiencia, por favor, en cuanto a la investigación en temas relacionados a política exterior con China. Yo la primera vez que fui a China fue para un curso con la Universidad de Renmin, invitado a algunos países de la región andina, en mi caso como estudiante de la Universidad Andina. En la Universidad de Renmin estuve un mes. Luego en el 2004 gané una beca justamente por el gobierno chino. Estuve cursando un año solo de lengua china, un año en la Universidad de Renmin en el programa de doctorado de Relaciones Internacionales y luego un año hice alguna investigación en la ciudad de Suzhou, que era el tercer parque tecnológico más importante de China. Desde ahí tengo varios trabajos publicados muy vinculado a lo que sería la línea de teoría crítica, la cual incluye justamente la posibilidad de acercarse a lo que sería el complejo Estado-sociedad, que me permite también aplicar algunos acercamientos de corte sociológico y obviamente también dentro del campo lo que sería las relaciones internacionales, para lo cual también ahora estoy haciendo un doctorado dentro de la Universidad Federal de Río de Janeiro, lo que es de Economía Política Internacional. También desde una visión desde la teoría crítica, pero que vengo trabajando últimamente también fortaleciendo lo que sería la perspectiva realista, que es recogida por la misma teoría crítica dentro del campo disciplinario de la relación internacional. Muy bien, quisiéramos empezar un poco entendiendo ¿cómo usted concibe el tema de la venta anticipada de petróleo? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Ecuador buscó ese medio de negociación con China? A ver, básicamente son requerimientos muy vinculados a lo que sería posibilidades de financiamiento. La venta anticipada de petróleo son facilidades financieras que permiten acceder a créditos mucho más fáciles que a través de un mecanismo mucho más complejo y demorado, que es justamente los créditos a través de los bancos oficiales. Por un lado. ¿Y por qué el Ecuador necesita ese financiamiento? Es justamente porque uno de los problemas para cualquier Estado que se propone generar un nuevo modelo de desarrollo económico y de productiva, el único problema que se tiene es el tema de la restricción externa. ¿Por qué? Restricción externa en tanto cualquier crecimiento endógeno plantea la necesidad de empujar a la oferta a través de generar mayor demanda. Esto quiere decir inversión pública, contrataciones, etcétera, etcétera. Soltar una enorme cantidad de liquidez que en teoría te van a generar una masa importante de consumidores que empujan a la oferta. Entonces, la única limitante es la restricción externa dada por algunos organismos internacionales que, a pesar de que sean organismos internacionales, tienen bandera, ¿no? El único país que no tiene problema de restricción externa son los Estados Unidos, ¿no? Que son además los que emiten la moneda aceptada internacionalmente como el patrón imperante dentro del sistema financiero internacional. Sabemos y conocemos que este tema de la venta anticipada de petróleo ha generado mucha crítica, no solo en el ámbito social y político, sino también en algunos sectores académicos. Cuéntenos un poco qué opina alrededor de la crítica a este tipo de negociaciones. Son críticas, de lo que yo puedo observar, es bastante prejuiciadas. Por ejemplo, se cree que es un invento chino para captarnos y expoliarnos, pero en realidad el mecanismo fue creado justamente por Japón y se lo aplicó entre otros países, justamente China, cuando era un exportador neto de petróleo hasta el año 93, incluyendo también otros mecanismos de cooperación.
Entonces no es algo nuevo, es algo retomado desde China y que permite justamente, por un lado, facilitar los créditos, pero por otro lado, ayudar a superar la restricción externa a los posibles socios chinos, no solo socios en términos de comercio, económico, sino a nivel político. Es decir, es parte de la proyección política de China, en tanto tiene intereses comunes con aquellos países donde existen estados fuertes y en donde el discurso, no creo que solo la retórica, sino el discurso también se basa en temas de soberanía y ante todo el tema de la autonomía, que es un tema de larguísimo plazo entre los países de América Latina y concretamente entre los países de Sudamérica. ¿Podríamos hablar entonces tal vez de un caso de cooperación, la negociación, o es netamente financiamiento? ¿Cree usted que puede ser cooperación? Sí, es un tema de cooperación, pero no entendida desde las teorías clásicas, o más que clásicas, las teorías tradicionales, vinculado al tema de cooperación, interdependencia, liberales y neoliberales. En realidad es parte, se quiere, de la búsqueda de generar bloques o alianzas que permitan la construcción de un escenario multipolar, en donde justamente con unos países donde hay un estados fuertes o intentos de construir estados fuertes que puedan intermediar en economía y tanto en esa relación entre la economía y la política, es decir, las fuerzas sociales, etc. Por supuesto que se hace mucho más fácil negociar entre China y esos países, tomando en cuenta este otro interés, que es multilateralismo y la posibilidad de generar una presencia conjunta y en bloque en las instituciones internacionales. Entonces, ¿no cree usted que puede haber un factor de interdependencia en la decisión de Ecuador de acceder a este tipo de negociaciones con China? Sí, por supuesto, siempre va a haber interdependencia. A nivel comercial tenemos, obviamente hay una interdependencia, pero no sé hasta dónde sea aplicable, porque por ejemplo en el caso concreto del Ecuador la simetría es enorme. Si nos ponemos desde una visión de rational choice, liberal o menos realista, el Ecuador, ¿qué puede ofrecer a China como para que China le ponga tanta atención a la relación? Desde esas teorías, no hay cosa, ¿no? En el juego de cuánto gano, cuánto pierdo, el Ecuador es un país sumamente pequeño. Sin embargo, las relaciones, los créditos, etcétera, nos demuestran una gran importancia, que no se trata solamente de cuánto gano, porque sigue siendo montos relativamente marginales para la enorme cantidad de recursos que maneja la banca china. ¿Podríamos entender tal vez algo de interdependencia asimétrica entre Ecuador y China alrededor de la negociación de petróleo de venta anticipada? Pero me parece que también ahí podríamos entrar forzar un poco las cosas. Los chinos ya hablan dentro del libro blanco del 2008 y también en el documento del foro China-CELAC, que no son meras retóricas, sino son líneas de acción estratégica de la política exterior china. Ya se habla de ir elevando las relaciones, las significaciones estratégicas, siempre enmarcados en una lógica de construcción de bloques a nivel de las instituciones internacionales, pero también a nivel de generación de un poder, de una multipolaridad dentro del orden mundial, ¿no? Entonces, el tema de la interdependencia tiene sus alcances, pero no llega a explicarlo. Ya, bueno, para ir cerrando, me interesaría saber si usted cree, bueno, ¿cuál sería su percepción con respecto al beneficio que pudo o tuvo en definitiva Ecuador con la venta anticipada de petróleo, sobre todo en el año 2009? Lo que te decía, básicamente, lo que te permite es captación de recursos frescos vía crédito, mucho más fáciles, sin un paquete de requerimientos que son percibidos por el gobierno nacional como exigencias y que justamente no permiten el despliegue o incrementar la autonomía en la toma de decisiones por parte del Estado. O sea, en definitiva, podemos hablar de que hubo un ganar-ganar en la negociación. Sí, de alguna manera sí, pero más allá del ganar-ganar puramente económico, ¿sí? Hay que ver también esa otra dinámica con lo que tiene que ver con la política internacional y el orden mundial.
O sea, ganar sí, económicamente por supuesto. Los chinos no son el Estado chino no es un Estado benefactor. También tiene sus intereses, pero no necesariamente los procesa como las otras grandes potencias. Tienen una matriz civilizatoria diferente, etc. Incluso desde el confucianismo hay un ámbito de reflexión sobre cooperación, lo que sería traducido como cooperación, etcétera, muy fuerte, basado en lo que es reciprocidad. Y otros elementos civilizatorios que no parten de una matriz occidental en donde hay una alteridad constante, ¿no? Ni hay esos principios basados en Westfalia, ¿no? No hablando de otra civilización, ni siquiera de otra cultura. El profesor Xin Hong y algunos otros estudiosos hablan de que cuando hablamos de China no hablamos de una nación-estado, sino un estado-nación. Hay que comprender eso. Entonces, sí, por supuesto, hay intereses, son procesados de diferente manera, por el mismo tipo de proyección política china, que la han traducido bajo el poder blando chino. Se intenta generar esa percepción de que hay una lógica ganar-ganar. Ahora, mucho también depende de la capacidad de negociación que nuestros estados tienen. Si nosotros no sabemos negociar, entonces también las ventajas no van a ser tan amplias como quisieran, ¿no? Y ahí es un déficit histórico que tenemos en América Latina, en la construcción de China como civilización y como nación particular. Y entonces, a nivel económico, sí, también, por supuesto, significado ganancias para nuestros países, y especialmente para aquellos países que están considerando el fortalecimiento del rol de intermediación del Estado frente al orden mundial y frente a sus propias fuerzas sociales para generar mayores niveles de autonomía en relación a las otras grandes potencias. Finalmente, profesor, en el contexto del declive de los precios del petróleo, ¿cree usted conveniente para Ecuador o para cualquier país entrar a negociar este tipo de acuerdos de venta anticipada de petróleo, a pesar de que se pueda considerar un precio muy por debajo de los precios que se manejaban para el año 2009, 2010, que pueda ser un perjuicio para países como Ecuador o como Venezuela? El precio internacional está ahí, incluso China tiene un premio de 50 centavos por barril. Daría lo mismo vender a cualquier otro país sin ese premio, ¿no? Yo no le veo mayor problema, o sea, obviamente hay que tomar en cuenta que se debe cumplir con las obligaciones. Ahora sería de observar hasta qué nivel de flexibilidad hay también en la contraparte china, tomando en cuenta la situación, ¿no? De los precios del petróleo. Hay estimaciones de que el precio volverá a $50 y $60 de aquí a mediano plazo. ¿Se cumple o no se cumple esas estimaciones de los expertos? Lo que tenemos es que China utilizará esos mecanismos o mecanismos financieros tradicionales, como por ejemplo créditos directos desde la banca china, tal vez con un costo mayor posiblemente o efectivamente, pero la ventaja para los estados que requieren de esos créditos es que no hay ninguna condición en términos de implementar una agenda y que se exija desde un estado como en este caso el Estado chino, que es asimétricamente más fuerte en relación a las políticas de Estado que nosotros debemos tomar. Doctor, ha sido un placer. Le agradecemos mucho la colaboración y que tenga un excelente día. Muchas gracias.